Yo tenía la esperanza de que el hecho de ser soldado te ayudaría a salir de ti mismo. Imaginaba que siendo soldado te ibas a convertir en ese otro que fuiste siempre. El que sabe el momento adecuado para todo. El momento adecuado para intervenir. El momento adecuado para desviar la atención. El momento adecuado para la palabra justa. Y que por eso vas a ser el que decide. Y siguiendo al cual, aunque no sea el que dirige, todo funciona. En lugar de esto, eres el ausente. Más que nunca. Para tus compañeros, tú eres un ser etéreo. En la habitación donde estás, nadie te ve. Cuando abres la puerta y te marchas, de lo máximo, de lo que se dan cuenta, es del ruido que haces con la manilla. Tu saludo pasa desapercibido. Cuando hemos preguntado por ti, tu nombre no le decía nada a nadie. Ni siquiera la descripción de tu padre, que eso lo sabe hacer como a nadie. Sería otra cosa que un encogerse de hombros. Y en los restaurantes sigue siendo aquel a cuya camarera ha olvidado la comanda. En las taquillas, aquel a quien los que vienen detrás evitan, dando el rodeo, como si fuera simplemente alguien en su camino. Podría ser el único en una habitación, distinguido por un foco y una tarima, y con todo no se te vería. Tú no existes en ninguna parte. En casa, donde has pasado 20 años de tu vida y de donde apenas te marchas nunca. Ya nadie pregunta por ti. Nadie se acuerda de ti. Ni tus profesores, ni tus compañeros de clase, e incluso tu amigo de entonces en mí no saluda a tu madre, sino a doña fulana de tal, como antes. Incluso a nosotros, a tus padres. Nos cuesta creer que realmente eres tú. Estás aquí, a la vez no estás aquí. Estar ausente nos echa de tu cercanía. Porque en ti esto no es algo que ocurre de modo natural, sino que es algo que empleas como arma contra nosotros, contra los demás, contra el mundo. Me das miedo tu ausencia. A veces pienso que no eres mi hijo. Te me han colado. Incluso cuando eras pequeño, más de una vez, sin darme cuenta, he llamado a tu puerta como quien llama a la puerta de un extraño. A ver quién eres. Sal de una vez. Que te veamos, hijo. Date a conocer. Enseñas tus armas, las que desarman, como muchas veces sin darte cuenta. Has desarmado a mí, has desarmado a tu padre, a tu adversario. Con una mirada, con una pregunta. Informe. A cualquier parte. De rodillas. Búsqueda. Cogerse. Agua de la vida. Vigilancia. Prepararse. No hay tiempo. Circundar. Suficiente. Desamparo. Alianza. Visto para sentencia. Incluir. Ponerse en camino. Seguir un rastro. Diluvio universal. ¡Muy! Él ha dicho que yo no vacilo en exigir amor, cuando soy el ser humano más incapaz del mundo para tal cosa.
Ha dicho que jamás he sido la mujer de nadie y que nunca podré ser la mujer de nadie. Ha dicho que soy la agitación en persona y que con cualquiera que fuese no haré otra cosa que sembrar la inquietud. Que con el ser más apacible y dulce del mundo, a la corta o a la larga conseguiría sacarle el ansia de destrucción, ya fuera en forma de gusto por el crimen o de anhelo de muerte. Y que luego le haría creer que estas facetas pertenecen a su verdadero modo de ser. Piensa que el ser infantil con el que sé encantar a todo el mundo, sí que he traído a mi víctima a mi caverna de niña, se desenmascara y aparece como un monstruo de cuyas garras nadie puede escapar. Dice que soy una bruja circe, que transforma en cerdos no solo a cada uno de los compañeros de viaje de Ulises, sino también a este. Que estando conmigo se ha apoderado de él una auténtica nostalgia por el aire libre de la soledad, junto con la decisión o más aún el voto de no volver nunca más a acercarse a una mujer. Que por mi causa ha llegado hasta tal punto que incluso cuando la más hermosa de las figuras le pone buena cara, en voz baja piensa: largo de aquí. Él pregunta por qué en ningún momento ha conseguido enseñarme a amar, y por qué al fin ha acabado viéndose a sí mismo como alguien terriblemente indigno de ser amado, y por qué por ello tiene que darse a sí mismo, y tiene que darme a mí. Ha maldecido a mi padre y a mi madre. Ha maldecido el lugar donde he nacido. Ha maldecido conmigo a mi generación que, según dice, carece de metas. Está corrompida prematuramente, es profana y no tiene anhelos. Me ha reprochado no tener sentido para nada que no sea él y yo. Un trabajo, un paisaje de la naturaleza, una historia. Estar fijada de un modo inevitable al amor, a la soledad de dos, sin comprender que esta felicidad en pareja solo puede llegar por el rodeo de una tercera cosa. Piensa que en mí no hay entusiasmo para hacer algo, ni ansia alguna por comprenderme a mí misma en la historia de mis antepasados, ni anhelo de lo desconocido. Que durante 2 lustros he estado metida en mi apartamento, que aún no sé el nombre de la montaña que se ve en el horizonte. Más aún, ni siquiera el del río que pasa delante de mi ventana, ni de dónde vienen ni a dónde llevan los trenes que pasan por el puente que cruza este río. Dice que aquí el único nombre del lugar que me suena es el de la calle donde vivo. Que los puntos cardinales me resultan indiferentes. Que la palabra sur la asocio con el sol y el mar. Que si me hablan del norte o del oeste, como cara de aburrimiento. Que mi aversión a toda forma de saber tiene algo de pánico, como si ante ello se revelara lo más profundo de mi ser, como si quisieran arrastrarme a un elemento hostil. Que a él, peor que esto, le parece mi repugnancia a atender a nada que no sea yo misma, ya sean cosas o personas. Que de todo lo otro, por bello que sea, me limito solo a tomar nota, sin mirarlo. Con lo que mi concepto de belleza o fealdad dice, es algo que merece un castigo. Que el hecho de que para mí no haya nada que sea digno de mirar o de escuchar, lo encuentra él indignante. Y que de esto se sigue lo peor. Que conmigo no hay estabilidad posible. Y con ello tampoco hay cotidianidad. Que sin embargo, se ha dado cuenta de que una parte de mí es buena y grande, solo que esto únicamente se manifiesta en un límite, y que a él no le doy ni tiempo ni espacio. Y así ha pensado
debo al fin distanciarme de mi sueño de pareja. Y en relación con esto, me ha citado incluso unas palabras del Parsifal y del Rey Lear. Quien guarda la forma no habla de amor. Ama y calla. Mientes. Desde el principio me has estado engañando. Nunca has hablado en serio. Eres un tramposo, un estafador, un falsario. Con engaños me has hecho caer en la trampa. Y si sucumbo, tú serás el culpable. Y deberás ser castigado por ello. Dim no es ningún dios del sol invicto, sino una marca de leotardos. Eres un mal lector. Dices, me gusta que me interrumpan, pero solo sabes estar solo. Y no solo contigo, sino con tus libros, con tus lápices dorados y tus piedras. Las incisiones de tu pretendido reloj no las ha grabado hace siglos alguien importante, sino que las hizo ayer mismo un niño jugando. Y no es ningún reloj del sol, sino unos garabatos ocasionales. Pretendido investigador de las escrituras, tu lectura, tu desciframiento y exégesis no tuvo lugar por una iluminación, sino que fue mera coacción. La voz que te decía coge y lee, te la has inventado tú. Desde que puedes ver, no has hecho otra cosa que poner los ojos en blanco mirando lo que habías escrito, tus letras, tus signos, sin poder hacer otra cosa. Tu piedra millar, de la época de los romanos, en realidad no es otra cosa que parte del decorado de esta película, que quedó aquí. Incluso tus antiquísimas inscripciones eran parte del decorado de esta película. Golpea tu bronce y sonará hueco. Sigue con la uña tus caracteres rúnicos y oirás el chirrido de un cartón. Tu escarabajo el faraónico lo fabricaron el año pasado en Murano y la flor de tu fragmento de cerámica la cocieron en Hong Kong. Y aunque sean auténticos, lo que significan ya lo significaron una vez. Ahora ya no significan nada. Su sentido se ha perdido, el acuerdo está olvidado, está arrancado de su contexto. Ni siquiera es posible barruntar nada, y mucho menos hacer volver nada. Lo único que ha quedado son tus palabras en tus piedras, las falsas y las auténticas. Pero son sordas, y no solo por el estrépito de las máquinas de guerra, sino por el ocaso de aquel primer imperio anterior a todos los imperios. Las aguas de tu Éufrates y tu Tigris ya no vendrán del paraíso. Tu niño, el que un delfín llevó a través del mar, ya no será la imagen consoladora que se encuentra en las lápidas funerarias de los que murieron prematuramente. En ninguno de tus libros habrá ya nadie que sea Ulises, la reina de Sao Marcelo. Y los vados que me has enseñado ya no crees ni tú mismo. Tus fuentes te dicen tan poco como tú a mí. Tus encrucijadas de caminos y tus claros del bosque para ti tampoco son ya ningún lugar especial. Por tus divisorias de aguas andas tú como todos los demás turistas, a los que les da igual que este chorro venga de los tubos gemelos y desemboque en el mar Báltico o vaya a parar al mar Negro. Y de este modo, incluso en este país de aquí, el tuyo, ha dejado desde hace tiempo de ser lo que fue una vez. Este vacío ya no te promete nada. Este silencio ya no te dice nada. Tu marcha de aquí ya no sirve para nada. Incluso aquí en este país, lo vacío se ha hecho vacío. Lo muerto, muerto. Lo pasado, irrevocable. Y lo que es transmitir, ya no se puede transmitir nada. Tendrías que haberte quedado solo, en tu habitación. Fuera sol, cortinas cerradas, encender la luz artificial, sillón orejero, televisión, permanecer dentro de un orden, que no haya nada ya que distraiga, mirar al frente y no buscar ya ningún signo escrito mirando por el rabillo del ojo. Ni un rodeo ya, ni una palabra propia más. Solo el silencio, sin ti. Sería tan hermoso estar allí sin ti, en una pradera completamente distinta de la tuya.
Vanity Fair, Vogue, Amica, Harper's Bazaar. Dinero. Desde siempre ha sido lo que me sostiene. Sin dinero no hay mundo. Dinero. No solo ha sido mi paracaídas, que hasta ahora se ha abierto siempre, sino también mi aeronave, dispuesta en todo momento a emprender el vuelo, sin peligro de que se caiga. Dinero. Mi única idea clara. Dinero. Mi única luz. Vosotros continuamente me venís con que tengo que cambiar. Pero no quiero cambiar. Pero no quiero trabajar. En el trabajo lo único que hago es perderme. El trabajo me entontece. Y a vosotros igual. Pero no quiero saber nada. No quiero ir a ningún museo ni aprender ninguna lengua extranjera. Los cuadros me gustaría verlos de un modo casual, sin intención alguna, en cualquier parte. En una lengua extranjera no puedo ser ni mostrarme como soy. En una lengua extranjera no puedo amar. En el saber me pierdo, igual que en el trabajo. Me hace fría y me quita la capacidad de barruntar nada. Cuando era niña, así que empezabais con vuestras lecciones, lo primero que hacía era taparme los oídos. De los libros en los que se encuentra el saber jamás pude leer ninguno, por la sencilla razón de que las frases que hay allí están construidas de tal manera que de ellas lo único que oigo es la cantinela del hombre que sabe. Vuestro saber está fuera de lugar. El saber es tabú. Fuera de aquí. Cualquier parte. Donde pueda sentir pena y apenarme por algo. Empezar. Sí. Lo digo ahora por primera vez. Además, todavía nunca se lo he oído decir nunca a nadie en serio. Voy a empezar una nueva vida. Pero lo que me digo a mí misma no lo oye nadie. Y no tiene valor. Me falta el peligro. Tal vez está aquí, pero yo no lo siento. ¿Cómo era mi sueño? Yo estaba sentado a la mesa, como todas las noches desde hace 10 años. Cuando llegaban, ellos se sentaron en las mesas de al lado. No por enemistad conmigo, sino porque nadie me reconocía. ¿Quién me he convertido? Me llaman el artista. Y no soy nada más que el gran enemigo, el jugador. En vez de encarnar el mundo, soy el punto en el que, como en una gavilla, se concentra el desamor. El extremo de la punta de lanza soy yo. El hace cuerdas del látigo. Metes el múltiple y de desarmar. Soy incisivo, estéril y siempre dispuesto a pegar. Hasta tal punto estoy interesado en una constante presencia de espíritu que al mismo tiempo no estoy en ningún sitio para nadie, ni siquiera para mí mismo. No estás en ello. Eso decían todas mis amadas. Amadas. No lo soy nunca. Me llaman el ser más libre de la tierra. Sin embargo, no soy más que uno que no toma parte en nada. Un hombre inestable. Cuando digo lo que quiero y voy a donde me gusta ir,
Con esto no tengo nunca la sensación de libertad, sino que experimento mi falta de razón y mis limitaciones. Nadie sabe cuántas veces me pongo frente a mi divisa. Ven y quedarse. Me llaman el rey. Y sin embargo no soy más que un hipócrita y un mentiroso. Mi generosidad es en el fondo suficiente. Mi tolerancia y mi actitud de dejar que cada uno haga lo que le dé la gana. Mi fidelidad. Mi distancia, desprecio. En vez de ser su rey de la vida, soy un misántropo. Un oscurantista cuando no juego. Y cuando juego, en lugar de alma, alguien que está al acecho. Vosotros los que sabéis me estáis chupando la sangre. La entrada al saber debería estar prohibida. Vosotros los que sabéis debéis callar vuestro saber y no exteriorizarlo, más que en forma de poema o de canción. Pero no quiero saber nada. No quiero irme de aquí. Necesito el espacio que me rodea y a este no lo encuentro en ningún sitio más que aquí. Andar, correr, ir en coche. Con las palabras andar y al aire libre me habéis acosado, hasta llevarme al último rincón de mi cuarto, hasta llevarme detrás del biombo. Y en cada viaje que hacía con mis padres, así que me metí en el coche, me quedaba dormida inmediatamente. Y de esos viajes no recuerdo ningún detalle, a excepción de un helado de cucurucho o de una taza de váter sin tapa en algún sitio, junto a una gasolinera. Jamás me han atraído las lejanías. Los trenes apestan, aunque se llamen Lorelei, y los aviones, aunque se llamen Transworld. Con ellos al llegar debas cambiar la fecha del calendario. Yo no creo en ningún lugar que sea la meta de mis anhelos, como vuestra isla Tristán da Cunha, o vuestra Antártida, o el río, ¿cómo se llamaba? Ese por cuyo vuestro Platón se paseaba por las orillas. No creo en el milagro que tiene lugar fuera de aquí. Todas vuestras fuentes sagradas, vuestras grutas y vuestros árboles al final se convertirán en parques infantiles con barquitos de papel. Luz de linterna de mano enfocando cada una de las grietas del oráculo. Y dejadme en paz con vuestra gran naturaleza. Los nombres Tilot, Rosa, no puedo pronunciarlos. Solo por amor saldría de aquí y me pondría en camino. Amar. Me tomaré tiempo y me dejaré desviar hacia el amor. Procúrame el dolor que libera y con el cual al fin sabré a dónde ir. Infríngeme ese dolor, a fin de que la flecha de acero no vuelva a agitarse entre mis costillas. Y renuévame todos los días la vida. Tú sola, la única. Recházame, incluso de un modo expreso, con razones una y otra vez. Despréciame, búrlate de mí, para que me abra y deje de estar sola. Hazme amarga, para que en mí crezca una semilla y me vuelva fértil. Deletrear. Darlo por escrito. Sí. Voy a deletrear esto. Y me lo voy a dar por escrito. Si no existe aquello a lo que se canta, sí existe la voz del cantor. Viajaría de día y de noche. Treparía por las montañas. Montaría en el caballo. Nadaría. Siempre de frente. Sin vuestros rodeos. Aquella tina que hay allí junto a la orilla, rota, grande como si fuera para una familia entera. No es algo que haya quedado de los enseres de una casa.
Durante la guerra sirvió como bótaros de la resistencia. Por la noche pasaban el río remando, allí más arriba. Naufragaban todo el rato. Muchos de ellos murieron ahogados. Por regla general, eran muchachos de campo que no sabían nadar. Necesitaban refuerzos de tina como esa todos los días. Llegaban de un taller clandestino que ellos tenían. Aquí no hay ningún monumento a estos muertos. Tampoco se sabe ya que estas ruinas fueron la única central eléctrica que había en toda la región, hasta la casa de campo del final del bosque. Una corriente eléctrica irregular lucía y titilaba en las pocas casas que había allí. El sitio solo es conocido por una canción popular en la que no se nombra nada de esto. El texto habla del lugar y de un amor que comenzó allí. En la infancia de los pueblos, más allá de las montañas y los mares, empezaban las tierras desconocidas. No se sabía nada del lugar ni de la situación. Solo los puntos cardinales eran más o menos conocidos. Las fuentes del Nilo eran el sur. La legendaria Atlántida, el oeste. Y el norte, la última cumbre. Vinieron los viajes para intercambiar las mercancías y las conquistas. Vino la historia. Vino con violencia y asalto la edad adulta de los pueblos y deshechizó las leyendas de la geografía de la infancia. Una vez privadas de color las fuentes del Nilo, habiendo descendido las cumbres del Cáucaso de las solitarias alturas del cielo a sus proporciones reales, derrocado Thule del trono que tenía en los confines del mundo, ya no volverá a salir de las aguas ninguna Atlántida más. No obstante, quedaron los nombres, y en las epopeyas y en los cantos cobraron esta magia propia de los cuentos, que es lo que llena de vida el reino de las leyendas. Y de este modo, el Éufrates y el Tigris salían del paraíso de un modo un tanto más real. Y el arca de Noé, después del diluvio, se posaba en el monte Arat. Y Moisés, el niño, flota para siempre en su cesta en las lentas aguas del Nilo. Nosotros tenemos ahora una historia, y lo que ocurrió entonces, en aquel tiempo, no se puede renovar con un mero bautismo. Yo no creo en la posibilidad de que aquel tiempo se repita, pero sigo creyendo aún. Sí, a diferencia de antes, de verdad, no como un juego, en la fuerza de los lugares, no en los grandes, sino en los pequeños, los desconocidos, tanto los que están en el extranjero como los que están dentro del país. Creo en aquellos lugares en los que no suenan ni tienen nombre, que se caracterizan tal vez solo por el hecho de que allí no hay nada, mientras que alrededor, en todas partes, hay algo. Creo en el oasis del vacío, no en los que se encuentran apartados,
sino los que están en medio de la abundancia de aquí. Estoy segura de que aquellos lugares, aunque nadie los pise realmente, de un modo renovador, se convierten en lugares fértiles. Solamente con la decisión de partir y con el sentido del camino. Allí yo voy a rejuvenecer. Allí no veremos ningún signo. Allí simplemente habremos estado. Habremos ido por un tramo formado por travesaños de madera, pasando por delante de barras de alfombras que se oxidan en el descampado. Las gotas de lluvia en el polvo habrán tomado la forma incomparable de las gotas de lluvia en el polvo. En aquel lugar, sobre los cimientos del vacío, habremos visto simplemente la transformación de las cosas y lo que ellas son. Necesito aquellos lugares. Y escuchad la palabra más rara que se pueda oír en una vieja. Los anhelo. ¿Y qué quiere mi anhelo? La paz y la calma. Nada más. Por ahora, me gustaría quedarme aquí. Ahora cualquier sitio que no sea este se me antoja demasiado cálido o demasiado frío. Y demasiado luminoso o demasiado oscuro. Y demasiado ruidoso o demasiado silencioso. Demasiado lleno o demasiado despoblado. Tengo un miedo especial a cualquier lugar nuevo. Y una aversión especial a todos los de antes. En lo conocido me espera la suciedad y la fealdad. En lo desconocido, el abandono y la confusión, la de lo extraño junto a la mía propia. Necesito esto de aquí. La verdad es esto. Conmigo. Del todo conmigo. Solo me encuentro cuando estoy en camino. Pero luego necesito un lugar para poder ponerme a mis anchas. Cita a una mujer que pretenda vivir solo con su maleta y te hablaré de la cantidad de pequeñas cosas que inmediatamente después de que haya llegado ella, te saltan a la vista desde todos los rincones. Aquí una foto en un marco, allí un cepillo de dientes. Necesito un lugar para mí. Y para esto necesito tiempo. Deseo quedarme aquí algún tiempo. Este deseo no puede ser satisfecho. Y aun en el caso de que lo fuera, a la larga no aportaría satisfacción alguna. Siempre que en mi vida he querido llegar a alguna parte, a la cumbre, al centro, aquí, a esto se unía la idea de que no me podía quedar. Solo puedo detenerme por breves momentos. Y luego tengo que seguir hasta que tal vez luego pueda volver a detenerme por unos breves momentos. La plenitud, incluso aquí, no es ningún estado duradero. En cualquier lugar, en el tiempo, los lugares de plenitud han sido justamente los que casi siempre me han hecho daño y para mí se han convertido en algo inquietante. No acostumbrarse a quedarse en ninguna parte, en el mismo lugar, sea cual fuere. La plenitud no es duradera. En un abrir y cerrar de ojos pierde su hechizo y con ello el lugar. No es aquí, no estamos aquí. Venga, sigamos, adelante, ya es hora. Así que dejé de ser una niña. Y empecé a andar errante de un lado para otro. Salía de casa en círculos cada vez más grandes, hasta que ya no sabía dónde estaba. Las más de las veces tomaba el tren
Nunca trenes de largo recorrido, siempre trenes de cercanías o ferrocarriles locales. Para hacer público conmigo, la gente guardaba cada vez más silencio. Y la penetré con tal ímpetu y hasta tales profundidades que la felicidad llegó al aniquilamiento. Y en el rostro de usted, a pesar de estar yo lejos, ya no veía diferencia. Está el kiosco que yo anhelaba, donde además de papeles y periódicos, hay también algunos libros. De que si las midiera, en el tiempo que había transcurrido desde la última vez, estas se habrían hecho más grandes de un modo perceptible. Última mirada de desprecio, de arriba abajo, hacia aquel que pudiera al encuentro de ella eternamente, y sin embargo no es su hijo. Cuando en aquel tiempo andaba yo por los senderos de la pradera, estaba convencida de que las piedras, al igual que la hierba y los cereales, estaban creciendo aún, y que con el tiempo serían altas como casas. En lugar de raíces, aquí veía yo una fuerza interior. Y para mí, las piedras, a diferencia de las plantas, eran seres vivos, fértiles, solo gracias a su crecimiento. Cada vez que las volvía a ver, estaba segura de que si las midiera, en el tiempo que había transcurrido desde la última vez, estas se habrían hecho más grandes de un modo perceptible. Hoy estaba pasando todo el día por delante de los cuadros de mi padre. Paso a paso, grado a grado, como en círculo. Y las piedras que hay en esta tierra de aquí, para mí, han sido mis casas de gran ciudad. Lo que me falta es solo el padre. Tanto más me está faltando. Nunca me ha faltado tanto como aquí, ahora. Padre, me estás faltando. Me estás faltando desde siempre. Siempre me has faltado. Me faltarás hasta el fin de mis días. Me faltas como el que desprecia mi dolor, como el que da la medida, como mi narrador, como el que me silencia. Me faltas como una patria, como la mano en la cabeza que sale en los sueños, como un olor, como mi alma. Me faltas hasta volverme ciega, hasta hacerme sacar el cuchillo, hasta gritar, ¡Padre! ¡Aparece! Mis padres murieron hace mucho tiempo, pero cada uno de ellos me ha quedado en la memoria en una imagen especial. Aunque luego los vi aún muchas veces, parece como si estas imágenes fueran las últimas. Mi madre me sale al encuentro allí, yendo a casa por un sendero empinado, cargada con las bolsas de la compra. Está sola. Muchas leguas a la redonda no hay nadie. Y se arrastra penosamente montaña arriba. No solo a causa de lo que cargo. Al fin la veo como es. ¿Cómo es? Abandonada. Expulsada de la comunidad de los humanos. Herida de soledad. Por sus ojos, que a pesar del sol durante todo el camino no han parpadeado. La muerte. Al principio no me ve. No cambia su expresión cuando me reconoce.
ni se sorprende ni se alegra. Ella ahora no quiere fingir. Esta es ahora su fuerza. Y con esta fuerza de la desesperación lanza una última mirada de desprecio, de arriba abajo, hacia aquel que puede ir al encuentro de ella eternamente, y sin embargo no es su hijo. Y ella pasa por delante de él muda. Mi padre está sentado en un pequeño claro, muy metido dentro de los bosques, al que hemos ido juntos a coger arándanos. Aunque no es viejo, está acostumbrado a andar. De repente el cansancio no puede continuar. No quiere que me quede con él. Y me pide que continúe yo solo. Ha puesto la mano sobre el vientre. Y la voz con la que dice: por favor, hijo, márchate, tiene realmente el tono de un ruego. Y cuando sus ojos se tuercen, esto no es solo una sensación de dolor, sino al mismo tiempo una absolución y una liberación. Márchate tranquilo, hijo mío. Yo, tu padre, sigo aquí aún y te espero. Para mí mis padres han quedado en estas dos imágenes. Cada vez que en la realidad o la imaginación estoy en aquel sendero empinado, veo cómo avanza mi madre, con dificultad, en su santa desesperación. Cada vez que veo aquel claro concreto, veo cómo mi padre me mira por encima del hombro, en su santo cansancio. Pero para el día de hoy, no he necesitado ni aquel sendero ni aquel claro concreto. Por donde quiera que fuera, mis padres me estaban observando. Hoy me he sentido muy observado por mis padres. Venían a mi encuentro como miradas en el cielo. Al final del día su mirada ha sido una con la mía. Y se transformaba en una voz que al principio me hacía llorar por mi padre y por mi madre, pero ahora me daba la bienvenida al mundo. Me llamaba a preocuparme por alguien, a involucrarme por alguien, a darlo todo por alguien. De esta manera, de este modo, me gustaría estar toda la vida en camino. Qué lejos hemos llegado hoy. Hemos dado media vuelta al mundo. Por la mañana, la ducha helada en la cascada. En el calor del mediodía, el crujido de las planchas de bronce mientras atravesábamos el cementerio militar. Por la tarde, la lucha contra la lluvia del desierto, sin un momento de resuello siquiera, atacados por la espalda por el Bóreas del Tíbet. Al fin, al atardecer, la cueva detrás de la cueva. La cocina, dormitorio, cuarto de estar en la esquina, detrás del búnker. Para mí, ¿cuántos días han pasado solo en este día? He tardado un día entero en veros jugar, otro en descender el río, otro en subir al altiplano, otro en orientarse a él. Luego he tardado una semana entera en descifrar las marcas del camino para llevaros a través de la lluvia y el viento a mi gruta de estalactitas y hacerosla ver tan acogedora y luminosa como si se tratase de un chalet excavado en la roca.
al silencio. Solo al silencio. Solo el silencio. ¿Dónde estás? Silencio, silencio mío. Siempre fuiste bueno conmigo, silencio. Fui siempre buena en ti, silencio. Contigo volví a ser niña. Llegué al mundo solo por ti, silencio. Solo en ti pude oír, silencio. Contigo fui a los hombres como mujer, silencio. Silencio, fuente originaria de las imágenes. Silencio, la gran imagen. Silencio, madre de la fantasía. Corazón, ahora estás solo conmigo. Por lo menos me está ocurriendo lo que siempre he deseado. En un país extranjero. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que alguien me pasó el brazo por los hombros y dijo: no puedes pasarte un año entero escribiendo? ¿Y cuánto tiempo desde que otro dijo de mí: esta está leyendo eternamente? Desde el principio fui incapaz de trasladar de un modo inmediato a mi vida y a mis hombres la gran ley que yo leía en la naturaleza. Trasladable para mí solo lo fue en la escritura, en la soledad. Solo en la soledad las cosas adquirían un significado para mí. Y para los otros solo se transmitían estos signos descubiertos en la soledad. Y ahora mi tiempo de escribir ha terminado. Mi anhelo está muerto. La conozco la sed en el pecho. Ella está aquí, pero muerta. Entonces, ¿a dónde puedo ir todavía? Entonces, ¿dónde estoy? Ya no existen los lugares. He consumido toda la luz que había en mí. No puedo esperar ninguna belleza más. Entonces, estoy perdida. Conmigo se acabó. O bien, en mi debilidad, he llegado a la meta.
Anoche tuve los siguientes sueños. Soñé con ese cuaderno, pero era 10 veces más grande y más gordo, un infolio. Y soñé que tenía una hija. Yo la llevaba conmigo de un lado para el otro, escondida en el infolio que yo había vaciado. Y cuando en un lugar seguro miré para comprobar que mi hija seguía allí, ya no estaba. Había desaparecido, junto con su cueva. Esta estaba llena de páginas de papel de Biblia. Luego soñé con palabras que tu mujer ibas deletreando. Qué rápidamente habéis traicionado vuestra infancia. Aquella vieja no era una mujer de malas intenciones, sino una eterna niña. No puede ser que se consuma la materia de la infancia. Yo también he soñado, pero mi sueño tenía lugar en el futuro, y las frases que lo acompañaban estaban en el futuro. Buscaremos a la desaparecida. La búsqueda durará 1 año. Para ello nos separaremos. Tu mujer te quedarás aquí y esperarás. Tu jugador irás con ella, con el coche, cada día de ciudad en ciudad, una distinta. Nosotros y tú, enfermera, partiremos de aquí, a pie, a campo abierto. Nos pondremos en contacto cada noche por teléfono desde el hotel. Aunque la búsqueda y la espera sean largas, el encuentro será siempre inminente. Cuando acabe la primavera bajo una llovizna, descubrirás las pisadas de la vieja en un paso de cebra sucio. Y en el solsticio, desde tu terraza verás como durante toda la noche las ruedas de los fuegos artificiales cruzan el altiplano en todas direcciones. En una tormenta de otoño, cuando ésta se haya calmado, tendré literalmente que coger este único carrasco de sueño, marchito que todavía se agita al viento, y presentároslo como prueba. En invierno nos encontraremos abajo, en la ciudad portuaria, en un extremo de una vía de ferrocarril, con un parachoques como último seto delante de la duna y el mar. El andén estará alquitranado y encontraremos al llegar billetes de tren y trozos de periódico, a modo de pista para llegar a la duna. Y allí, en la hierba alta, al lado de una valla de alambre, encontraremos el cuaderno de notas de la buscada. Y desde lejos estará como intacto. Sin embargo, por haber pasado el año entero a la serena, las anotaciones estarán pálidas y borrosas. El lápiz también tendrá las marcas de la intemperie. Sin embargo, nos escribirá y podremos seguir las líneas impresas en el papel, aunque ahí solo haya palabras, perfiles sueltos, inconexos, sin mucho significado. El desciframiento en sí mismo, el hecho de estar inclinado sobre el cuaderno, será la más estimulante y maravillosa de las aventuras del presente. Y cuando al fin levantemos la vista, Eso es lo que literalmente se veía en el sueño. La duna será la resplandeciente tumba de nuestra hermana. No me está permitido desistir de mi vieja. No debemos desistir de nuestra vieja. Su escritura, reencontrada, ha florecido en el sueño. ¡Bravo!